¿Ah? Bueno, voy a hablar mucha paja porque tengo poco tiempo. Una vista general es como un animal, ¿verdad? Pero si nos acercamos más, que vemos que hay esto diferente a esto. O sea, aquí de pronto vemos un tejido por aquí, un tejido por aquí, le pasa sangre, hay diferentes tejidos. O sea, un animal o un ser vivo está compuesto por numerosas células y esas células están voy a traer el chiste, no voy a decirlo. Por lo menos no sé. Lo que se apaga o la mitad de aquí y la mitad de allá. Ajá, Jordi. Mejor. Uf. Verde, pero Tiene algo en el centro que... Ajá. Entonces, para funcionar, todos los órganos tienen que tener una comunicación entre sí, ¿verdad? El hígado no puede funcionar solo, sino que tiene que recibir información de otros órganos para hacer sus funciones. El cerebro, que es el que comanda, tiene que recibir información de los órganos y tienen que a su vez enviar información a los órganos para que ejecuten su función. Es decir, que tiene que haber una comunicación, que es la clave de los organismos multicelulares. Después que en la evolución comenzó a darse la multicelularidad en los organismos, tuvo que haberse se ingenió la evolución, un mecanismo por los cuales los órganos se tenían que comunicar entre sí para poder funcionar como un todo. Igualmente, por ejemplo, podemos hacer un símil de un hormiguero. Ustedes ven que hay millones de hormigas, pero cuando las hormigas trabajan en una situación cualquiera, si es de violencia, que tienen que defender al hormiguero, si tienen que buscar un alimento, las hormigas no se hablan entre sí, pero ya saben lo que tienen que hacer porque se comunican entre sí a través de feromonas, ¿no? Más o menos es lo que pasa con los órganos. Los órganos tienen que tener una comunicación para poder hacer bien su función. ¿Qué hace la comunicación que era ahí? Ajá. ¿Qué hace la comunicación celular? Bueno, los órganos deben mantener el medio interno, como ustedes vieron en fisiología. Deben crecer. Si un órgano tiene que crecer, pero el órgano no crece en forma aislada. ¿Por qué pasa si un órgano crece de forma aislada? Pues se produce un tumor, ¿verdad? Un cáncer. Entonces, un órgano que empieza a crecer fuera de la comunicación total se transforma en algo patológico. Entonces, los crecimientos también están organizados o determinados por la comunicación. La reproducción. ¿Quién domina la reproducción? Van a ver en esta materia el cerebro. ¿Pero quién la ejecuta? Los órganos reproductivos. Tan lejos, ¿verdad? Entonces tienen que, a veces tan lejos y a veces no se comunica, sino él piensa solo el de abajo. Entonces no puede ser así. Tiene que ser que el cerebro domine a los órganos reproductivos. Entonces para todo eso requiere comunicación, que de eso es que he dicho aquí. Ok, hay dos tipos de comunicación, como ustedes lo vieron. En fisiología hay una comunicación nerviosa que es a través del intercambio de cargas eléctricas, ¿verdad? Y el canal es a través de los nervios. Y esta velocidad es rápida, ¿verdad? Si yo voy a mover el dedo, porque yo pienso que voy a mover el dedo, lo hago inmediatamente. Esa comunicación es inmediata, ¿verdad? Entonces, cuando me puyo, que yo quito la mano, o sea, esa comunicación es inmediata. ¿Por qué? Porque está mediada por cargas eléctricas. Y hay otro tipo de comunicación que es la comunicación humoral, que es la mediada a través de sustancias. Entonces, si el cerebro se quiere comunicar con el aparato reproductivo para controlar la reproducción, el cerebro tiene que mandar una sustancia hacia la sangre para que llegue hasta el ovario o el testículo, y el ovario y el testículo haga la función reproductiva, ¿no? Pero no es a través de nervios, sino a través de una sustancia. Esa comunicación se llama humoral y la velocidad es lenta porque tiene que ser la velocidad de la sangre. En cambio, la nerviosa es inmediata porque es la carga eléctrica. Bien. ¿Por qué se le llama humoral a la cosa? Ustedes van a ver, si no la han escuchado ya, la van a seguir escuchando. Lo que es la comunicación humoral, que en este caso, la inmunidad humoral, porque todo lo que salía del cuerpo en forma líquida se le llamaba humor. Yo se lo pregunté a mi inteligencia artificial de cabecera, que es la Copilot. Úsenla Copilot. Si ustedes no entienden algo, estén leyendo algo y no saben qué significa algo, de una vez agarran el Copilot o el Gemini, ¿qué significa esto? Y él de una vez se lo responde. Entonces, si salí feo, ahora con el tercero, ya más. Ok, entonces, los que hablaban latín, ¿quiénes eran? Los que hablaban latín,
a todo lo que salía del cuerpo le decían humores. O sea, una persona, por ejemplo, le metía una puñalada, le salía sangre, le salía bilis, le salía, qué sé yo, líquido, a eso le llamaban humor. Entonces, a partir de ahí, todo lo que fuera líquido dentro del cuerpo se le llamó humor, y alguien con humor le gustó la palabra y se lo pegó a todo lo que fuera la sangre. Aquí dice, en el origen histórico, en la medicina antigua, los humores se consideraban esenciales para el equilibrio del cuerpo, aunque el enfoque evolucionado del término persiste en su conexión con sistemas biológicos mediante los líquidos. O sea, el término ya se sabe que no es, pero igual le gustó el nombrecito y se lo dejaron. Ok. Entonces, hay una célula que tiene una ubicación en el cuerpo y ella necesita que ella es la controladora de otra célula que está a una distancia. Entonces, esa célula tiene que comunicarse con esa célula a través de un mecanismo. Ese mecanismo ya vimos que puede ser nervioso o químico. Bien, entonces esa comunicación, ¿qué va a hacer la célula cuando le llegue ese mensaje? Esa célula va a establecer una serie de mecanismos que activan procesos dentro de ella y hacen que esa célula ejecute una función. ¿Cuáles pueden ser esas funciones? Bueno, puede ser que la célula crezca, ese tejido crezca, que es la proliferación celular. Puede ser que esa célula estaba inmadura y madure, lo que se llama la diferenciación celular. Puede hacer que la célula se envejezca, puede ser que la célula se muera, ¿verdad? Lo que se llama la apoptosis, que es una muerte celular, diferencia de la necrosis. La necrosis es una muerte celular producto de un agente externo como una bacteria, produce necrosis. En cambio la apoptosis es una muerte celular producto de una configuración interna de la célula que hace que la célula, ¿es necesario que se muera? Bueno, se muere. Ok, entonces estos mecanismos de comunicación son los que, y luego esta célula le manda de respuesta a la célula inicial, hey, ya hice lo que querías. ¿Ya? Entonces esa comunicación es lo que mantiene creciendo, viviendo el cuerpo. Todas las células, ninguna célula está aislada, todas las células tienen mecanismos de comunicación entre sí. Bueno, siempre hablo, para que no se la quede poco la flecha. Entonces, la comunicación humoral, ya dijimos entonces que se basa en ¿qué? ¿En nervios o sustancia? En sustancia. Entonces, esa sustancia, a alguien se le ocurrió ponerle un nombre que se llama hormona. Entonces, hormonas son esas sustancias que las células utilizan para comunicarse entre sí a través de la forma humoral. El concepto que aparece en Wikipedia es mensajero químico secretado por una glándula que es transportado por la sangre hacia un órgano distante, alterando su función. Alterando quiere decir que la controla, ¿verdad? O la sube o la baja, o mata a la célula, cualquier función de la célula que se requiere que la haga, su mensaje o la orden le llega a través de esa sustancia. La palabra hormona viene de esta palabra griega que es, no sé cómo, yo no hablo griego, pero supongo que diga hormai, que significa excitar. Entonces cuando decir yo estoy hormoneado, no se dice eso, no se quiere decir eso que está excitado. Entonces, ¿cuál es la ecuación básica de la endocrinología? Creo que van a ver en todo el curso, que hay una glándula que produce una hormona, esta hormona va a la sangre y la sangre va a un órgano distante y ese órgano distante hace la función. Esa es la ecuación básica. Vamos a ver que esa ecuación puede tener algunas variaciones. Este órgano distante también se le llama blanco, pero no es que es del color blanco, sino que es como cuando tiran flechas así, que es tiro al blanco, exactamente. La palabra se traduce como Diana, pero si le digo Diana, ¿pero quién es Diana? Entonces no. Blanco o Diana. Okay, me acuerdo de un chiste de eso. Iban dos cazadores en el bosque. Entonces, estaba como cuando la gente anda cazando por el bosque, va caminando. Cada uno con su rifle, con su escopeta. Entonces, uno estaba en medio del bosque, entonces uno... Ok, entonces, la ciencia que se encarga... La ciencia que se encarga de las hormonas... muy inteligente. La ciencia que se encarga de las hormonas se llama endocrinología. Endocrinología es la ciencia que se encarga del estudio de las hormonas. ¿De dónde viene su nombre? De endo, que significa interno, crino, que significa separado o distancia, ¿verdad? Que es lo que estamos en este momento manejando, que es algo que está a distancia. Y logía, que significa estudio. Entonces, el estudio de las sustancias que se secretan, que tienen función a distancia.
El concepto de Wikipedia es estudio de la comunicación dentro de un sistema de un organismo vivo mediante hormonas. Ese es el concepto de esta materia, endocrinología. Ok. También el concepto más largo sería rama de la ciencia biológica derivada de la fisiología encargada del estudio de la interrelación de sustancias hormonales o humorales y de las células blanco o diana, cuya finalidad es la regulación de la homeostasis y la actividad metabólica. Eso lo estudio. Ok. ¿Qué incluye la endocrinología? La bioquímica de las hormonas, la anatomía y fisiología de los órganos que producen hormonas, el transporte y mecanismos de acción de las hormonas y las anormalidades de deficiencia y sobreproducción de las hormonas. Por eso que esta materia, aunque es una de las básicas, es una de las primeras que vamos a hablar de enfermedades. Porque cuando una hormona no se produce, se transforma eso en una enfermedad. Entonces, endocrinología, cada uno ve una enfermedad como esta. Entonces, no, hay que echarle un bañito con azufre o con no sé qué, no hay que darle esto, tiene sac. Es un perro con hipotiroidismo, con cuchi, ¿qué cuchi? Hiperadrenocorticismo. Bueno, vamos a pasar esto rápido. Esto es la historia de endocrinología. Ya se sabía que cuando la gente que iba a cuidar los harenes de los árabes, de los jeques, ¿qué hacían primero? No te vas a meter ahí. ¿Ya? Entonces, los que cuidaban los harenes, pero eso a veces son conductas aprendidas, porque había un gato que seguía después que lo castraron, seguía con la jerga esa nocturna. Pero bueno, la castración, se dieron cuenta que los niños de que se castraban de pequeños no desarrollaban las cuerdas vocales, no desarrollaban barba. Entonces se dieron cuenta de que el testículo tenía algo que en algún momento empezaba a desarrollar esos órganos. Rosequat, que no sé, disculpen mi francés, él fue el primero que inventó la endocrinología y él lo primero que hizo fue inyectarse testículos de perro. Los machacó y los puso en un inyectador y se los inyectó. No se puede decir que no sacrificó nada por la ciencia. Ok, bueno, entonces el primero que ideó la palabra hormona fue en 1905 y el que descubrió la insulina, que es una hormona, fue en 1921. De ahí para adelante ha sido una carrera de ver qué es endocrinología y qué no. Entonces, ya los estudios de castración en los años de Aristóteles, luego lo que es una sustancia, todo eso ustedes lo miran ahí y aquí no se ve. Vamos a ver la historia por ahí. Aquí no hay nadie epiléptico, no miren eso. Eso es para hipnotizarlos, para que estudien. Yo antes lo ponía para que la gente se motivara a que me brindara una pizza, pero bueno. No funcionó. Si no funcionó para que estudien, tampoco va a funcionar para que ustedes estudien. Entonces, bien, entonces le decía que la ecuación básica es que vaya glándula, después que viene hormona, sangre y órgano blanco. Okay, esa es la básica, pero esa ecuación, después investigando, se dieron cuenta de que no es tan así. Entonces, hay varios niveles de comunicación que son los que son variaciones de eso. Bien, esa ecuación básica es la que se llama la ecuación telecrina o hemocrina. Cuando va desde una glándula que tiene que ir a la sangre y después tiene que ir al órgano, esa comunicación se llama comunicación telecrina o hemocrina. Pero ¿qué pasa si la glándula tiene el otro órgano ahí cerquita al lado? Justo al lado, como la canción, ¿verdad? ¿Necesita la sangre? No, se la pasa, ¿verdad? Está al lado. Bueno, la palabra al lado significa yuxta. Entonces, la palabra paracrina o yuxtacrina es la comunicación donde no hace falta la sangre porque la célula que tiene que comunicarse está justo al lado. Entonces, simplemente ella le pasa por el tejido intersticial, le pasa la hormona, no tiene que ir a la sangre. Entonces, esa comunicación se llama paracrina o yuxtacrina. Ahora bien, hay otra comunicación donde la célula está loca y quiere hablar consigo misma, ¿no? Entonces, la célula empieza a producir algo y ella dice, no, tengo que parar porque yo tengo que dejar de ver a ese hombre porque Dios mío, me tiene loca. Y lo dice, hola, ¿cómo estás? ¿Ah? Entonces, la célula tiene que hablar consigo misma. ¿Cómo se llama esa comunicación? Autocrina. Entonces, la comunicación autocrina es cuando la célula produce sustancias que la autocontrolan. Y la neurocrina es cuando estamos hablando de que la comunicación viene dada por una neurona hacia una célula que no es neurona, una célula somática normal.
sea, cuando la célula que emite la señal es una neurona, pero no es para otra neurona, sino que esa neurona emite una señal para otra célula que no es neurona, esa se llama neuroendocrino o neurocrino. Bien, hay otra comunicación que es la solinocrino, que es cuando la sustancia no va al interior del cuerpo, sino al exterior. Entonces, esa comunicación se llama solinocrino o exocrino. Como por ejemplo, ¿quién me da un ejemplo de eso? No, ¿el qué? El páncreas, ¿verdad? El páncreas tiene una secreción exocrina, que es las enzimas que van a la digestión, ¿verdad? El jugo pancreático. Eso es una comunicación que tiene que ir hacia el intestino. Esa comunicación se llama exocrina. También la comunicación, por ejemplo, que usan los perros para comunicarse, ¿verdad? ¿Qué hacen los perros cuando para comunicarse? Se huelen el culo. ¿Por qué se huelen el culo? Porque tienen unas glándulas que producen sustancias que van al exterior y el perro le huele el culo al otro y sabe quién es, la dirección, el teléfono, ¿verdad? No tiene que darle like a lo... Y le pongo flecha y después no... Bueno, la telecrina ya sabemos, usa la sangre. La paracrina, la célula está al lado. Autocrina es la propia célula. Neurocrina, esta es una neurona, es decir, la neurona se comunica con células somáticas. Y el solinocrino es una glándula exocrina que su secreción va al exterior. ¿Qué tipo es ese? La telecrina. La telecrina, ¿verdad? ¿Esta? Paracrina o yutacrina. Okay. ¿Esta? Autocrina. Esta no sé qué. Neurocrina, tiene un axón. Ok. Eso no sé qué. Bueno, lo mismo, eso para que ustedes lo tengan dentro. Entonces, la hormona, ¿qué dijo hasta ahora? Que la hormona hace la función de la célula que sigue. Yo digo que la hormona llega a una célula, la hormona hace la función. ¿O quién va a hacer la función? No, el órgano. El órgano va a hacer la función. ¿La hormona va a hacer la función? No, ¿verdad? No. La hormona solamente va a hacer el WhatsApp. El cerebro le manda un WhatsApp al ovario. Mira, produce esto. La hormona es el mensaje. La hormona es el mensaje, la palabra perfecta, ¿verdad? Como decía el tipo ese del congreso. ¿No fueron ningún congreso de allá de ganadería? Vino un brasileño. ¿No se llama brasileño? No sé. No sé, el brasileño. Brasileño, se le pasa con un sombrero y así. Que siempre habla de todo. Sí, que anda con un bastoncito. Entonces, cuando a él le preguntaban algo, decía, me encanta esa respuesta, esa pregunta. Decía, me encanta eso que dijo. Mensaje, la palabra clave. Entonces, la sustancia es mensaje. Y el mensaje no va a ser porque uno dice, no, la insulina baja el azúcar. ¿Eso es correcto? No. ¿Quién baja el azúcar? El azúcar que baja es la célula cuando la insulina le llega y la célula se encarga de bajar el azúcar. Pero la insulina no es la que baja el azúcar. ¿No? La insulina es el mensaje. Okay. Pero otra cosa que tenemos que tener pendiente en la endocrinología es la cuestión de las cantidades, ¿no? Las hormonas se secretan en cantidades muy ínfimas, muy pequeñitas. O sea, y apenas pequeños cambios en esa concentración pueden hacer que la condición sea patológica. Entonces, tenemos que saber entonces cuáles son las unidades que se secretan. Bien, bueno, la unidad de volumen que nosotros usamos es litro, ¿no? En Estados Unidos usan, aquí no hay ningún gringo todavía. Ellos usan galones, pero bueno, nosotros usamos el litro. Las unidades debajo del litro estaría el decilitro, el centilitro, el mililitro, que serían 1000, ¿no? 1000 mililitros corresponde a un litro. Por eso se llama mililitro, ¿no? Mililitro, 1000 mililitros. Pero hay una sustancia más pequeñita que son los microlitros. Son microlitros, un litro contiene 100.000 microlitros. Y su unidad se mide en 10 a la 6. Generalmente uno toma muestras de microlitros. Bien. Y las de peso, o si usamos las relacionamos peso con volumen, hablamos de concentración. Las de peso tenemos que la unidad que nosotros usamos es kilogramo, o el gramo. El kilogramo serían 1000 gramos, y el miligramo serían 1000 gramos están en un kilogramo. ¿Sí?
o miligramos está en, milogramos. 1000 gramos están en un... miligramos están en un gramo. Sí. 1000 gramos en kilogramos, exacto. Entonces, 1000 miligramos están en un gramo. Pero hay medidas más pequeñas. Un microgramo son 100.000 en un gramo. 100.000 microgramos caben en un gramo. Y el nanogramo sería un pocotón. Sería 10 a la 9, que serían 1000 millones. 1000 millones de nanogramos caben en un gramo. Y el picogramo son todavía más. 10 a la menos 12. Las hormonas se secretan en sustancias de microgramo, nanogramo y picogramo. No se puede imaginar quién mide eso. Yo el mentito sombrero, yo no sé cómo lograron descubrir esos equipos tan sensibles que pueden detectar sustancias medidas en microgramos, en nanogramos y en picogramos. Pero así los detectan y así se miden. Y yo de esto no he investigado nada, todo esto lo he leído. Igual, o sea, todo lo que sé yo de esto, ustedes lo pueden aprender hasta más si leen lo que yo he leído. De esto no tengo nada publicado, así que nada de esto inventado por mí. Ok. Otra cosa que se usa mucho en endocrinología son las unidades internacionales. ¿Ya han escuchado eso? Sí, se toman tantas unidades internacionales de vitamina A, de vitamina B, de T. Entonces hay unos que dicen, no, tantas unidades internacionales equivale a tantos gramos. Entonces eso, no, esa aseveración está errada. Esa declaración está errada, porque la unidad internacional no tiene que ver con gramos ni con miligramos. Sí tiene que ver, sí, pero no. ¿Con qué tiene que ver con la unidad internacional? Con la actividad biológica de la sustancia. Se usa mucho para vitaminas, para hormonas, para vacunas y sustancias biológicamente activas. ¿Quién determina cuánto es la unidad internacional de algo en el mundo? El Comité Estandarizado. Comité de Biología. Comité de Estandarización Biológica de la OMS. Se viene torpe. Ok, entonces el número de unidades internacionales contenidas en una preparación y especifica. ¿Por qué se usa la unidad internacional, aunque está en desuso o un poco más en desuso antes ya? Porque había muchas fuentes de sustancias y cada fuente tenía diferentes potencias. O sea, yo tenía una fuente de vitamina D que con poquitas cantidades yo creaba un efecto, pero resulta que tengo otra fuente de vitamina D que necesitaba más cantidad para crear el mismo efecto de la otra que creé con poquito. ¿Sí se entiende? Sí. O sea, hay un efecto que yo quiero hacer con una fuente, con un origen de eso, yo tengo ese efecto con poquito. Tengo otra fuente que es menos potente, para causar el mismo efecto necesito más cantidad. Entonces, ¿cómo hago en las dos para decir cuánto tienen que usar? Uso la unidad internacional. O sea, ya yo digo, esta fuente vale una unidad internacional y esta fuente vale media unidad internacional. Entonces, para poder completar, tengo que usar 2 veces esta, lo que hace esta. Entonces, eso es para utilizar enfocarse en el efecto que hace la sustancia, no en la cantidad de sustancia. Porque la sustancia va a depender de el origen o la fuente de donde vino. Por eso que se usa para vitaminas, hormonas, vacunas, sustancias biológicamente activas que no tienen una fuente estandarizada, sino que de pronto me da más, de pronto me da menos el efecto. Ay, ¿cómo hago para decirlo? La penicilina también viene en unidades internacionales. Ok, para que sepan eso. Los ciclos de secreción quiere decir que las hormonas no están todo el tiempo secretándose, sino que tienen un ciclo de secreción. A la mujer le viene la regla cada cuánto. 28. Ningún hombre contestó, ninguno, qué bola. No saben. 28. Tiene que ser. Van a terminar preñados. Entonces, que eso quiere decir que hay un ciclo, ¿verdad? Hay un ciclo de secreción. En algún momento la mujer tiene unas secreciones hormonales que indican a que el útero tiene que degradarse todo lo que se creció y se forma la menstruación. O sea, hay un ciclo, y pero eso no ocurre todos los días, eso ocurre en un ciclo. O sea, todo lo biológico responde a ciclos. Usted le da hambre a una hora del día, le da sueño a una hora del día si sigue su ciclo normal. Un bebé lo tiene, ¿no? Ustedes porque se la pasan trasnochados mandando mensajes, pero deberían de hacerle caso a su ciclo. Ok, cuando los ciclos duran 24 horas, esos ciclos se llaman ciclos circadianos. O sea, el ciclo circadiano dura 24 horas. Cuando el ciclo dura menos de 24 horas, quiere decir que el evento ocurre varias veces al día. ¿Cómo qué?
como el hambre. ¿Verdad? El hambre, usted te da hambre en la mañana, te vuelve a dar hambre en el mediodía y te vuelve a dar hambre en la tarde. Ese evento ocurre varias veces al día. Ese evento se llama ultradiano. Y ese evento puede ser circasemidiano o circahorario. Circasemidiano es que cuando ocurre cada mediodía, o cada circahorario es cada tanta cantidad de horas. Ok, entonces ultradiano es cuando ese evento ocurre varias veces en el día. Infradiano, que quiere decir que ocurre en un periodo de mayor de 24 horas. Por ejemplo, una cosa que ocurra 36 horas. Si eso ocurre 36 horas, va a ocurrir en un periodo de tiempo más largo que 24. Entonces, es más que un día. Entonces, eso se le llama infradiano. Pues esos ciclos se clasifican en circaseptano o circadisectano, que es una semana o cada 15 días. Circavigintano, que es cada 21 días. Perdón, está circatringintano. ¿Esto qué es? Circavigintano. Ah, no, este es mensual, porque se llama circa mensual también. Esto está aquí cada 21 días, cada 14 días, y cada mes. También se le llama circa lunar porque la luna tiene un ciclo de 28 días, entonces todo lo que sea como la menstruación. Entonces la menstruación tiene se le llama que tiene un ciclo circa lunar, aunque las mujeres a veces le pegan luna, a veces no, pero se refiere a la duración del ciclo. Circa mareal se refiere a los animales que viven en las costas y saben cuando la marea sube o baja sin necesidad de estar viendo, porque los caracolitos que están enterrados no saben si hay agua o no hay agua arriba. Ellos simplemente saben por su ciclo que ya se fue el agua y pueden salir. Y circa anual, que ocurre una vez al año, como por ejemplo la reproducción de la perra o de las especies que están en donde hay invierno, ellos no se reproducen una vez al año, ya saben que es un ciclo circa anual. Entonces, una hormona no se secreta en forma continua. Lo que hace la glándula que produce la hormona es mandar pulsos de señales. Toquecitos como lo de Facebook, ¿verdad? Manda un toquecito, otro toquecito. Entonces, lo que hace la glándula es mandar un toquecito y se calla. Manda un toquecito más pequeño, después manda otro toquecito y se calla. Entonces, cada vez que esto sube, es que la hormona se ha secretado por el órgano. Y el órgano le ha mandado un toquecito al otro. Esto es el caso de la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento se libera, hay más toques de pulso en la noche que en el día. Por eso es que los niños dicen, la abuelita dice, no, déjalo dormir que está creciendo. La abuelita tiene razón. A los niños hay que ponerlos a dormir mucho porque la hormona de crecimiento se libera en la noche. Si ustedes tienen un coñito jodiendo hasta las 12 de la noche, a la 1 de la mañana y no lo cuestan a dormir, lo que están haciendo es interfiriendo con la hormona de crecimiento. Ok, entonces ese toque significa que la hormona, la glándula, no le manda la señal a los órganos, ¿verdad?, de forma continua, sino que le da en forma de toquecitos. Manda a la hormona para que la hormona le dé un toque y se calla. Entonces ya cuando el órgano recibe el toque ya sabe lo que tiene que hacer. Entonces, si la hormona necesita que haga eso de nuevo, le vuelve a mandar otro toque y ella vuelve a hacer otro toquecito, ¿verdad?, en forma de pulsos. Ese toquecito se llama pulso. Entonces eso se mide en sangre. Eso quiere decir que si yo voy a medir una hormona y yo tomo la sangre y digo, no tiene la hormona, está muerto, no tiene hormona. No, papá, es que la hormona se mide en pulso. Para poder vos detectar una hormona, tenés que agarrar el justo momento en que se produjo el pulso para agarrar la hormona. Y si no, no la vas a agarrar. Entonces, los exámenes médicos de endocrinología son engorrosos por eso. Porque las hormonas no están constantemente liberadas. Hay unas que sí, que tienen más frecuencia, pero hay otras que no. Bien, entonces, ¿qué vamos a medir en este toquecito que le da la glándula al órgano? Que se llama como pulso u onda. ¿Qué es lo que se va a medir? Primero, ¿qué tan alto es? ¿Qué tan alto es? Significa qué concentración de hormona liberó ese órgano a la sangre. ¿Qué cantidad de hormona? Que se mide en concentración. O sea, la concentración máxima de ese pulso u onda es lo que se llama amplitud. La amplitud es la concentración máxima de hormona que se liberó en ese pulso. Luego tenemos la frecuencia. ¿Qué es frecuencia?
Cantidad de veces. Cantidad de veces que ocurren eventos por unidad de tiempo, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos medir en la hormona, como estos son toques o pulsos que van ocurriendo, podemos contar cuántas veces ocurre eso en una unidad de tiempo. Por ejemplo, en una hora. Supongamos que digamos, no, yo quiero medir cuánto se libera de LH, con la hormona que vamos a ver aquí, por unidad de tiempo. Van a decir, bueno, la LH tiene un pulso de 1 a 2 por hora. Eso quiere decir que esa hormona se libera, da 1 o 2 pulsos por hora. Ok, entonces eso se llama frecuencia. ¿Qué es la media? La media es la cantidad de hormona que podemos detectar en cualquier momento, porque podemos agarrarla aquí, podemos agarrarla aquí, podemos agarrarla aquí, podemos agarrarla aquí, ¿verdad? Si yo estoy haciendo un análisis de sangre. Entonces, eso se mide en la concentración media, ¿sí? La distancia que hay entre lo máximo y lo mínimo de la hormona en el momento que yo hago un análisis de sangre, que yo puedo agarrar por ahí la mitad. Okay. La frecuencia tiene dos características. El órgano, la misma hormona, fíjense bien, la misma hormona puede cambiar el efecto que va a hacer en el órgano simplemente cambiando la frecuencia. O sea, si yo tengo una hormona que tiene una frecuencia baja y el órgano recibe ese toque con frecuencia baja, hace una acción. Pero si el órgano, la glándula que produce la hormona, le manda un pulso rápido, ¿verdad? El órgano responde de otra manera, el órgano blanco responde de otra manera. Quiere decir que el pulso, la velocidad de la frecuencia, es también un mecanismo por el cual el órgano controla, la glándula la endocrina controla al órgano. No solamente con la hormona, sino cómo libera la hormona. O sea, no es lo mismo que yo te mando un mensajito, ¿verdad? Y esperé que me responda, a que yo te mande uno, te mande otro, te mande un sticker, te mande una carita, te hago un repique, ¿verdad? Vos respondés de otra manera, a ver, ¿qué crees? O lo bloqueáis. O sea, hay una respuesta. Me manda un mensajito, ay, tan lindo. Pero me manda un sticker, una carita, este Martín sí jode. O sea, la respuesta es diferente. Entonces, la respuesta va a depender no solamente de la hormona, sino también de la forma que se entregue la hormona. O sea, cuando la hormona tiene una frecuencia alta, pero de baja amplitud, o sea, que son bajitas, se llama una secreción tónica o basal. Tónica o basal. Quiere decir, ¿qué caracteriza una secreción tónica o basal? Que son repeticiones, pero de muy baja amplitud. Porque fíjense que la amplitud dijimos que era lo alto, ¿no? Pero fíjense lo alto que llega a esto, casi no puedo ni diferenciarlo. ¿Sí? Cuando son de baja amplitud, pero de mucha frecuencia, se llama secreción tónica o basal. Y cuando hay una secreción única y alta, de alta amplitud, se llama una secreción de pulso o de onda. ¿Sí? ¿Cómo vamos? Bien. Bueno, si yo no entiendo algo, le pregunto, porque a veces... Esos perros son muy madres. No, mentira. Los perros del diablo. Bueno, esos perros hay dos tipos. Porque yo tuve de los dos tipos, del bobolongo y del diablo. Bueno, hay tres tipos, del bobolongo, el loco y el diablo. Yo he tenido los tres tipos. Porque tenía uno que era loco. Yo cuando llegaba a la casa tenía que abrir la puerta. Bien, en la química de las hormonas es muy importante porque es la forma que nosotros podemos utilizar las hormonas para nuestra conveniencia. ¿De qué manera? De que nuestra conveniencia en el sentido de que si yo soy médico, ¿verdad? Que yo siempre les digo que usted que va a ser médico tiene que aprender fisiología, ahora médico ahora tiene que aprender endocrinología, el que va a limpiar uñas, eso no, ese no aprenda nada de eso. Va a usar hormonas. Si un perro está diabético, tiene que ¿cómo se llama? Recetarle insulina. Si yo estoy en grandes animales, yo quiero acelerar la reproducción, tengo que poner un tratamiento hormonal que se llama sincronización, ¿verdad? Yo tengo que usar esas hormonas, yo tengo que saber cómo funciona. Okay. Entonces, la química es importante para que esos tratamientos funcionen. Entonces, ¿qué es lo que se habla en la química? Bueno, la velocidad de degradación, que es cuánto dura la hormona, porque las hormonas no son eternas. El órgano la secreta y esa hormona en su transcurso en la sangre hace su función, que es hacer el mensaje, y de ahí, ¿ahora qué hago? Nada, muerta, se degrada.
se degrada. ¿Cómo se transporta? ¿Cuál es su solubilidad? Bueno, esto vamos a ir viendo poco a poco. A ver, okay. La química de las hormonas, lo primero que tenemos que saber es que hay tres tipos principales de hormonas. Tres tipos principales de hormonas. Que son hormonas proteicas, que quiere decir que son proteicas, son hormonas hechas de aminoácidos. Y dependiendo si la hormona es muy pequeña, son aminoácidos, pero es una pequeña cantidad de aminoácidos, no se le llama proteína, se le llama péptido. O sea, una hormona, pero su química en general es lo mismo, funcionan igual. Pero si tiene muchos aminoácidos, millones de aminoácidos, no se le llama péptido, sino se le llama proteína. Y si son 10, como en el caso de la insulina son 12 creo, se le llama un péptido. Los otros son lípidos, grasa, tipo grasa, vamos a ver, y el otro tipo son hormonas que son aminoácidos. Es decir, no son proteínas, tampoco son péptidos, sino que son un aminoácido o son dos aminoácidos. O sea, dos aminoácidos ya no se le llama péptido, se le llama aminoácido o dipéptido. Ok, entonces hay tres tipos. No leo nada. Bueno, solo van a tener el material, lo leen ahí. Bien. Ok, bueno, vamos a ver. Tenemos, ¿cuáles tipos dije que eran los? Proteínas. Ahí está, proteínas. Bueno, aquí están los ejemplos de las proteínas. ¿Cómo que péptidos? Lípidos y aminoácidos. Los lípidos. Lípidos, aquí están, dos grupos de lípidos, aquí están los ejemplos. Proteico también hemos dicho que eran péptidos, ¿no? Aquí están ejemplos de péptidos. Y el otro grupo que habíamos dicho eran aminoácidos, aquí están los lípidos. Lípido, Aquí están los aminoácidos. Los aminoácidos pueden ser derivados de la tirosina. Aquí está una que les gustaba mucho el semestre pasado, ¿verdad? Que era la catecolaminas, que son la epinefrina o adrenalina y la noradrenalina o norepinefrina. ¿Profe, y los esteroides? Mira, es un lípido. La dopamina, y aquí está otro aminoácido que es el triptofano y otro que es la tirosina. Entonces están los tres grupos ahí, ustedes se leen los ejemplos que hay. Ok, vamos a empezar a hablar de los péptidos. Los péptidos o proteínas la mayoría son hidrosolubles y son lipófagas. Eso que ¿se acuerdan de fisiología? ¿Qué problema tienen cuando yo quiero hacer una comunicación con una célula? la membrana. La membrana no lo va a dejar pasar, porque para que pase por la membrana tiene que ser lo contrario, tiene que ser lipófilos o liposolubles. Entonces eso quiere decir que si yo tengo una hormona que es proteica o es péptido, su mensaje tiene que ser entregado fuera de la célula, porque él no puede entrar a la célula, porque la membrana plasmática no lo va a dejar entrar. O sea, ella tiene que tener su sitio de entregar el mensaje, tiene que estar fuera, en toda la célula, fuera de la célula, en la membrana. Ella llega a la célula, la toca, llega su mensaje y se va. No puede entrar a la célula. Ok. Ahora se ha quitado la chuleta, por eso que me alegré porque me había respondido de que está ahí. Mentira, profe, no lo leí. Bueno, tipos son péptidos o proteínas y casi todas las hormonas importantes en el cuerpo son de este tipo. ¿Qué más? Entonces, generalmente las hormonas proteicas, como son proteínas, requieren de aminoácidos. Es decir, que la célula que va a producir estas hormonas tiene que ser provista de aminoácidos. Si hay una deficiencia nutricional de aminoácidos, ¿qué creen que va a pasar? No produce. Que va a haber deficiencias en la producción de hormonas, ¿no? Entonces, tiene que ser provista con los aminoácidos. Ella toma en el retículo endoplasmático rugoso, agarra los aminoácidos y forma proteínas, que son esas hormonas. En el aparato de Golgi, él las empaqueta y las acomoda como sombra, le quita los cachitos y las pone bien bonitas, y eso es lo que se llama la prohormona. De aquí sale una prohormona y de la Golgi sale una hormona. Bien, esa hormona es almacenada en las organelitas citoplasmáticas que se llaman vesículas secretorias o gránulos, que tienen las plaquetas, ¿se acuerdan? Las plaquetas tienen unos gránulos. ¿Y qué tienen esos gránulos? Tienen hormonas, la serotonina,
Entonces, esas son hormonas proteicas que están ahí almacenadas. Entonces, eso es importante para algunos tratamientos hormonales, saber que las hormonas están almacenadas, que hay un almacén de hormonas. ¿Son los mismos gránulos que tienen los glóbulos blancos? Los granulocitos. Debe ser. Yo no sé todo, pero yo le pregunto todo lo que se lo pregunto a... ¿Qué tienen los gránulos de la Hormona. ¿Sabes qué significa RER? ¿Qué contienen los gránulos de los granulocitos? Los gránulos de los granulocitos, un tipo de glóbulo blanco esencial para el sistema inmunitario, contienen una variedad de sustancias cruciales para la defensa del organismo. Entonces sí. Ok. Ahora, empezamos con los lípidos. Los lípidos, al contrario, son liposolubles, por lo tanto, ellos penetran la membrana. Entonces, si yo tengo una hormona que es un lípido, ¿dónde va a entregar el mensaje? Dentro de la célula, porque él puede entrar. Entonces, él pasa la membrana y él le entrega el mensaje dentro de la célula. Okay. Y no se almacenan. Es decir, que una hormona, cuando una glándula va a producir una hormona que es un lípido, tiene que empezar por crearla, porque no tiene hormona almacenada. Entonces él tiene que crear la hormona y después liberarla. Él no tiene hormonas en stock, en almacenamiento. Cada vez que va a liberar una hormona, tiene que empezar de cero. Sintetizar la hormona, crearla y después liberarla. Bien, hay dos tipos que son los esteroides y los eicosanoides. Son dos tipos. ¿Qué más hay? Lo primer grupo es los esteroides. Los esteroides tienen una estructura que es derivada del colesterol. El colesterol es así, con 3 panelitos y una casita. ¿Ves? 3 panelitos de abejitas y una casita. Esa estructura se llama así: ciclopentanoperidrofenantreno. Si no te acuerdas, no lo respondes al examen. Si no me acuerdo. Ajá. Ciclopentanoperidrofenantreno. Son 3 panalitos y una casita. Esa es la estructura del colesterol. Ajá. Así son todas las hormonas esteroidales, tienen esa estructura. Y todas las hormonas, o muchas hormonas de la reproducción, que es lo que van a ver en este curso, parte de la mitad para adelante del curso es solo reproducción, van a ver que ese tipo de hormonas se usan bastante y se hablan bastante. Está la testosterona, la progesterona, el estrógeno, y todo lo que está relacionado con él. Entonces es así, estas tres panelitos se llaman fenantreno y esta casita se llama ciclopentano. Se llama ciclopentano peridrofenantreno. Es bueno para un perro, ¿verdad? Ciclopentano peridrofenantreno, venga. Los eicosanoides vienen de los ácidos grasos esenciales que a la vez van a formar los fosfolípidos de la membrana plasmática. ¿Se acuerdan que la membrana plasmática estaba formada por una cadena de cuántos fosfolípidos? Dos, ¿verdad? Dos capas de fosfolípidos, una afuera y una adentro. Esos fosfolípidos tienen esa estructura, son eicosanoides. Parecen así. Por eso la cabeza y la patita. La cabeza y la cola, la cabecita y la cola. Entonces, eso nos lo comemos nosotros en la dieta. Tenemos que estar comiendo ácidos grasos esenciales, que es el araquidónico, el linolénico y el linoleico. Linolénico y linoleico. Esos son los famosos omega 6 y omega 3. Tenemos que estar comiendo todo el tiempo de esos bichos. Bien, estos eicosanoides están formando parte de la membrana plasmática. Si una glándula quiere producir una hormona de este tipo, ¿qué tiene que hacer? Empezar por sacar el fosfolípido de la membrana para usarlo como base para hacer la hormona. Entonces, esa enzima que se encarga de sacar el fosfolípido de la membrana para poderlo usar es la ciclooxigenasa y la lipoxigenasa. Son las enzimas que se encargan de sacar los fosfolípidos de la membrana para poderlo usar como hormonas, para poderlos cambiar a hormonas. ¿Cómo se repone ese fosfolípido? Cuando vos comes. En la ingesta.
Ustedes tienen que comer, todo el tiempo tienen que comer ácido graso esencial. Ok. Todo el tiempo están comiendo, o sea, si comen verduras, hay. Si comen carne, hay. Si comen todo el tiempo, toda la dieta está lleno de... Hay alimentos que tienen más esenciales que otros. Y el pescado es el que tiene mucho más omega 6. Sí. Son muy importantes en la inmunología porque no solamente, aquí vamos a hablar sobre todo de la función endocrina, de funciones corporales más generales como la reproducción, tal. Pero en inmunología, aunque se llame inmunología, también usan hormonas. Porque los glóbulos blancos tienen que comunicarse con otros glóbulos blancos. ¿Cómo hacen? Le mandan una hormona. Los glóbulos blancos tienen que comunicarse con el tejido para que el tejido se inflame. ¿Cómo hace? Le manda una hormona y el tejido se inflama. Entonces, este tipo de sustancias lo usan mucho los órganos linfoides para comunicarse con sus órganos. Por eso es que si yo voy a poner un antiinflamatorio, ¿qué tengo que eliminar? La ciclooxigenasa y la lipoxygenasa. Que los antiinflamatorios no esteroideos, los esteroideos también, alteran la función de estas enzimas. Bueno, esto está el esquema de cómo lo ven. Aquí está la ciclooxigenasa, aquí está el fosfolípido, quiere decir que aquí está la membrana plasmática, está la fosfolipasa, la ciclooxigenasa, y forman estas hormonas que están aquí, que son hormonas de ese tipo. Hormonas aminoácidos. Los hormonas aminoácidos es porque es un aminoácido o dos aminoácidos, no son proteínas. Bien. También puede ser liposolubles e hidrosolubles. Las catecolaminas como la adrenalina, la noradrenalina son hidrosolubles. Y las hormonas tiroideas, que es un aminoácido también, son liposolubles. Obviamente, si es hidrosoluble, ¿va a entrar a la membrana? No. ¿Y si es liposoluble? Sí. ¿Esta es donde entrega el mensaje? Fuera. Fuera. ¿Y esta? Dentro. Adentro. Okay. La velocidad de degradación, bueno, cada sustancia tiene una velocidad de degradación, cada hormona de esta. O sea, dependiendo de su complejidad. Las que son más simples se degradan más rápido. Entonces, y hay órganos que se encargan, les encanta degradar hormonas, como los pulmones. Los pulmones tienen una función de degradación de hormonas. Entonces, cuando un órgano produce una hormona y la hormona pasa por el pulmón, la hormona del pulmón la degrada. También el hígado también es una fuente importante, un sitio importante de degradación de hormonas. Quiere decir que la sangre, cuando llega al hígado y esa sangre lleva hormonas, el hígado se encarga de degradar esas hormonas. Por lo tanto, el órgano sabe cuántas hormonas tiene que soltar para llegar a hacer la función y que lleguen, ¿no? Porque muchas de eso se va a degradar en el camino. Entonces, las que son más pequeñas tienen duración de 2 a 3 minutos, los polipéptidos de 4 a 40 minutos, proteínas y esteroides de 40 a 170 minutos y los aminoácidos 4 y los aminoácidos de 1 a 7 días. Dependiendo de su complejidad, ¿esto qué importancia tiene? Que ustedes van a poner un tratamiento hormonal, no esperen a que eso les dure un mes, ¿ya? Porque ya saben que ustedes le ponen una hormona a un animal, dependiendo de su estructura, va a pasar por diferentes sitios donde se degrade, principalmente en el hígado, en el pulmón, y ya a las horas, ya esa hormona ya desapareció del cuerpo. Por eso es que las mujeres que tienen el ciclo, cuando es regular toman anticonceptivos todo el tiempo. Sí, y cuando no quieren preñar también. Bueno, Entonces tienen que tomársela todos los días. El día que se les olvide, ese día quedan preñados. Ok. ¿Qué pasa? Que el cuerpo hizo un bypass para eso. O sea, de pronto yo necesito que una hormona dure más. ¿Qué hago? Le pongo una protección. Entonces, que por ejemplo, las hormonas que tienen más vida útil, más corta, son los esteroides. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Le pega una proteína al esteroide. De tal manera que sea más difícil de degradar. Y esas proteínas que se le pegan a los esteroides se llaman proteínas transportadoras. Entonces, aquí hay un ejemplo, la transportadora de la tiroxina, la transportadora de las hormonas sexuales o la transportadora de la corticosteroides. Estas son proteínas que se le pegan a las hormonas lipídicas para que esa hormona dure más, tenga una duración más grande o más larga en el tiempo porque están protegidas. Bien, hay transportadores que son específicos, o sea que son proteínas que solamente están hechas para esa hormona. Y hay transportadores que son inespecíficos, que pueden transportar cualquier hormona. Y hay hormonas que no les interesan y no tienen transportadores. Ese tipo era...
¿Qué se llama el tipo ese? Terry. Terry. No sé cuál es la apellido. Yo echaba un cuento de la I, pero yo no me acuerdo. Hablamos de la hormona proteica, que ella tiene que entregar el mensaje fuera de la célula. Y las hormonas lipídicas entregan el mensaje dentro de la célula. Pero hay algo que tiene que recibir el mensaje. Ese algo se llama receptor. O sea, el receptor, como se acuerdan de fisiología, el receptor es una proteína que se encarga de recibir a la hormona y traducir el mensaje. O sea, la proteína, al unirse con el receptor, la hormona, según el receptor, se forma un complejo que se llama complejo hormona-receptor, y eso hace que el receptor cambie de configuración y active ciertas enzimas o ciertos procesos intracelulares que terminan ejecutando la acción que la hormona le mandó. Profe, eso es específico. Yo no le cortaba. Es muy importante la pregunta. Me gusta esa pregunta, por cierto.